¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su podcast donde hablamos de nuestra pasión, de qué es la música, las predicaciones, evangelizar, ¿no? Que todo esto engloba nuestra pasión. Bienvenidos a su podcast Mi Pasión. Estoy con una persona muy especial para nosotros y que llevamos ya unos meses conociéndolo y hemos tenido algunas actividades con él, pero quisiera que él se presentara y que nos dijera quién es y qué es lo que hace. Así que le damos una bienvenida al pastor Isaías. Yay. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Bien, bien. No sé si... Me dejó la parte más difícil de presentarme, no sé cómo hacer eso. Bueno, soy Isaías Ramírez, originario del país más bello del mundo. Amén. Una vez dije del país de la eterna primavera y saltaron unos colombianos por ahí y dijeron que no. ese era el país de la eterna primavera. Pero bueno, soy de Guatemala. El Señor nos ha permitido vivir acá en Houston, Texas. Y hoy estamos pastoreando o empezando un ministerio que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y nos hemos dado a conocer como Ciudad Luz aquí en Houston, Texas. Y estamos en otras actividades que tengan que ver con la sociedad, con ayudar al prójimo, todo lo que tenga que ver con lo que tenga que ver con la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, en eso estamos. Y de hecho, esa es la razón por la que estamos hoy acá, querer ayudar de alguna manera o edificar a la iglesia o al pueblo de Dios y a los amigos que nos puedan ver. Saludos a todos los que están ahí viéndonos esta noche. Nuestra intención es edificar y ayudar a cada uno de los que nos están viendo. Así que no sé si pude presentarme bien, pero bien. En resumen, es un pastor que ama a la comunidad. Entonces, quisiera empezar. Vamos a hablar de varios temas, pero quisiera empezar por la actualidad, digamos, por la línea de tiempo de ahora, ¿no? ¿Cómo es que empieza Ciudad Luz? Porque muchas personas han escuchado mencionar, voy a ir a Ciudad Luz a cantar, a tocar, a predicar, pero tal vez otras personas tal vez no tienen ni idea de que tal vez es una iglesia. Entonces quisiéramos saber un poquito más de la historia de cómo empieza Ciudad Luz, cómo es que Dios les da ese nombre y cómo es que se va desarrollando esto, ¿no? Bueno, Ciudad Luz empieza a surgir en el corazón de nosotros, de mi esposa y yo, hace como aproximadamente unos 6 años atrás, tal vez. Hoy en día llevamos un par de meses ya dándonos a conocer con la gente, pero desde que ha nacido en el corazón de nosotros, que Dios ha puesto en nuestro corazón, eso lleva más de 6 años, tratando de ver cómo y tratando de estar seguros si eso era de verdad la voluntad de Dios, eso era lo que Dios quería. Estábamos orando una y otra vez y, como saben, todo el mundo pide confirmación, si esto es del Señor, que se haga esto, ¿no? Y de una de otra manera Dios lo confirmaba, pero estábamos como Gedeón. Pedíamos una señal, Dios la daba y nosotros queríamos otra. Después de que Dios la cumplía, pedíamos otra. Y al final eso se extendió, se hizo bastante largo. Por ahí 6 años tal vez estuvimos en eso de que sí, que no, que unos me decían que sí, otros que me decían que no. Pero empezó a surgir Ciudad Luz y el año pasado, de tanto pelear con esto, yo creo que ya estaba incluso yo peleando en contra de la voluntad de Dios, hasta que un día nos decidimos, mi esposa y yo, y vamos a hacerlo. Y bueno, ha superado mucho más de lo que nosotros esperábamos. Ha superado nuestras expectativas, sí, de verdad. Porque Ciudad Luz se ha levantado, o Dios lo ha levantado grandemente, creo yo. Ha crecido de una manera inesperada. En todas las áreas hemos crecido. De hecho, la semana o el fin de semana que pasó nos visitó un amigo y nos dijo, wow, pensé que Ciudad Luz... No esperaba demasiado, pero me he sorprendido porque se dio cuenta, ¿no?, de lo que estaba pasando. Y todo eso
lo ha hecho el Señor a través de nosotros y a través de todos los muchachos y colaboradores que han estado en Ciudad Luz, que por cierto aprovecho la oportunidad para darle las gracias a todos, porque sé que todos lo han hecho con un corazón con mucho amor y eso lo valoro mucho. He escuchado últimamente testimonios de personas que al llegar a Ciudad Luz sus vidas han sido transformadas y eso para mí es como el pago, como la satisfacción, ¿no? de saber que verdaderamente esa fue la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios. Porque sé que cuando nosotros empezamos algún proyecto en Dios, tenemos siempre esas dudas. ¿Será que esto es la voluntad de Dios? ¿Será que de verdad va a funcionar? ¿Será que no estoy cometiendo un error? Pero yo creo que todo mundo pasa por eso. Incluso creo que Moisés le pide al Señor prueba y le dice, si me preguntan quién te envió, ¿cómo respondo? Sí. Y si los grandes hombres de la Biblia tal vez tuvieron, bueno, yo creo que ya empecé a hablar mucho. No importa, esto es así. Ya me hizo una pregunta, pero yo estoy dando todo el testimonio. Ya. Bueno, entonces, después de tantas ¿cómo se dice? De tantas incertidumbres en el camino, por fin decidimos hacerlo, pero ahí estamos. Ciudad Luz ha superado nuestras expectativas y ha sido de mucha bendición para muchas vidas y para nosotros. Incluso nos hemos dado cuenta, hemos vivido más de cerca lo que Dios está haciendo. Y creo que pues Edward ha sido uno de los que también estuvo allí, pioneros desde el principio, cuando apenas hacían los live acústicos. Creo que Edward estuvo allí todavía con nosotros. Pero hoy, gracias a Dios, ya estamos creciendo y sé que Dios va a seguir creciendo a Ciudad Luz, y no solamente a Ciudad Luz como nombre, sino a toda la gente que de alguna manera se acerca a Ciudad Luz. Uh-huh. Sí, es muy bonito lo que se le pasó, porque sí, me acuerdo que Steven me dijo, nada, es que han empezado una iglesia y necesitan ayuda, etcétera, etcétera. Y sí, una vez grabamos 2 servicios, o sea, fue el en vivo, sí, claro. Y después nos quedamos a grabar. Y algo que me llamó la atención que decía era de que piden confirmación y todo, pero como personas, como cristianos, a veces decimos, es que quiero una confirmación de Dios, pero en realidad, ¿qué es una confirmación y cómo puedo saber yo que Dios me lo está confirmando? Porque es como que alguien, bueno, es lo que como yo lo miro, no es como que alguien venga y me va a profetizar uh-huh. de tal vez algo que yo le conté, porque uh-huh. yo le puedo decir a usted, es que quiero hacer este negocio. Entonces, semanas después usted me va a decir, no, pues sentí parte de Dios que tienes que hacer este negocio. Entonces uh-huh. es como que no es, para mí como sería no una confirmación válida, porque es algo que yo se lo conté y usted sabe. Uh-huh. Y entonces es como profetizar en la carne. Pero entonces no sé, ¿cómo mira usted una confirmación de parte de Dios? Sí, eso siempre, normalmente eso yo creo que si se puede decir de esta manera, siempre nos traiciona eso, ¿no? Yeah. Pero en mi caso voy a hablar como predicador. Todo mundo tiene algo de Dios. Los que estamos en Cristo, todos tenemos un don, tenemos algo del Señor. Pero ¿cómo identifiqué yo el don que tenía para predicar? Era que cuando subo por primera vez a predicar la palabra de Dios, como todos, ¿no? Nervioso. A veces decía cosas uno que no tenía nada que ver. Pero cuando uno se baja del altar, primero estando en el altar uno siente que eso es lo que uno para lo que uno nació, ¿no? Pero uno todavía tiene dudas. Pero cuando uno se baja del altar, uno se da cuenta que la predicación que uno acaba de hacer edificó a otras personas. Uh-huh. Otras personas entendieron el mensaje. No estoy hablando de un mensaje emocionalista, que todos se emocionaron, sino que una palabra que entendió a la gente, una palabra que, digamos que yo no lo conozco a usted, no sé quién es usted, pero usted escuchó el mensaje que yo acabo de dar el fin de semana, y entonces ese mensaje transformó su vida, cambió su vida, y después de una semana, 2 semanas, usted viene y me dice, ¿sabes qué? Escuché el mensaje y esa palabra cambió mi vida. Para mí, como predicador, es como una confirmación de que eso es el llamado de Dios para mí.
Pero si no hay frutos, yo creo que por mucho que yo quiera predicar, es como el tema de los que cantan, ¿no? Muchos quieren cantar, pero no todos afinan. Sí. A mí me ha tocado que decirle a algunas personas, hey, no es lo tuyo cantar, porque definitivamente no es lo tuyo, sabemos que no es lo de él. Porque, y no es cosas como que no cantas como tal famoso o tal famosa, sino que, o sea, ustedes entenderán que para cantar tienes que afinar. Sí. Entonces, en la prédica también no solamente tienes que gritar, no solo tienes que alzar la voz, sino que tienes que dejar algo en el corazón de la gente, tienes que enseñar algo, tienes que despertar una inquietud en la gente de aprender más la palabra del Señor. Y eso fue una de las maneras de cómo Dios empezó a confirmar mi llamado como predicador. Pero obviamente, a través de las oraciones también yo oraba y preguntaba, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Enséñame cuál es tu voluntad. Y de una de otra manera, como dije al principio, Dios iba enseñándome cómo Él me confirmaba ese llamado. Yo me acuerdo una vez, de hecho, yo estaba mucho más joven que lo que estoy ahora. Tenía tal vez como unos 22 años, tal vez. Okay. Fui a predicar a una iglesia. Ya en mi iglesia había ¿cómo se puede decir? Ya había un buen grupo de personas que eran predicadores. Okay. Habían tal vez, unos 15, 12 personas que eran ya predicadores, sí, ya que predicaban fines de semana, que sacaban un servicio. Y entre ellos estaba yo, que era un novato, un muchachito, ¿no? Sí, sí. Y resulta que en una iglesia había un problema y el pastor X se tuvo que ir de la iglesia o no sé qué pasó. La cosa es que la iglesia estaba sin pastor. Y todos los hermanos que eran ya predicadores dijeron, el pastor preguntó, ¿alguno de ustedes quieren ir? El pastor empezó a decir, ve tú a predicar, y nadie quería ir. Y en una de esas, un predicador de ellos, como sarcásticamente, dijo, envíe a Isaías para que vaya y predique. Y el pastor me volteó a ver como incrédulamente o como diciendo, no das la talla. Me preguntó, ¿quieres ir? Y yo le dije, bueno, si me envían, yo voy. Sí. Y para no ser largo, fui a la iglesia, di una palabra y cuando terminé la prédica, escuché personas reconciliándose, familias restaurándose, hermanos que habían estado peleando por mucho tiempo dentro de la iglesia, familiares, primos, etcétera, etcétera. La iglesia estaba completamente en pleito. Y cuando Dios me permite ir a predicar, Dios da esa palabra y la gente empieza a reconciliarse, incluso esa vez me tocó que ver personas que estaban, no sé, como tipo poseídas o no sé qué había pasado, pero la cosa es que el Señor llegó y cambió la atmósfera en esa iglesia. Y para mí, yo como un predicador novato, para mí eso fue una experiencia inolvidable, que sí. De hecho por eso la estoy contando acá, porque para mí fue esa vez como para decirme el Señor, para esto naciste, esto es lo tuyo es predicar. Y así sucesivamente fui entendiendo que Dios me había llamado para eso. Y de hecho por eso estamos hoy acá, porque creo que Dios me ha llamado para eso. Entonces, ¿cómo confirmo yo? Respondiendo a la pregunta, ¿cómo confirmo que Dios me ha llamado para cierta cosa? Es a través del resultado, a través del fruto. Y cómo, o sea, y sí entiendo su punto y todo eso, pero a veces como es el cuestionamiento también de algunas personas. Por ejemplo, ahorita usted acaba de decir que usted se dio cuenta que fue llamado a eso por los resultados, y estoy completamente de acuerdo. Pero antes de esos resultados tuvo que haber una etapa donde usted no sabía que ese era su llamado. Entonces, ¿cómo descubres que es su llamado? ¿Y cómo descubre que es como que Dios tiene esto para mí? Porque muchas personas están en eso de que tal vez están dudando entre su llamado, de que si son músicos, o tal vez ni siquiera tienen idea de un llamado. Entonces, ¿cómo, digamos, yo no tengo nada, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé que tengo un plan dentro de la iglesia? Obviamente todos tenemos un plan, ¿no? Dentro del mundo espiritual y del mundo secular también.
Pero ¿cómo es que yo voy a encontrar mi llamado? ¿O cómo es que yo voy a ese camino, no? Bueno, cuando yo llego a la iglesia, yo llego como por 3 meses como oyente a la iglesia cristiana. Okay. Y después de 3 meses, yo estoy analizando primero al pastor, cómo predica, cómo habla, qué es lo que dice, porque vengo de un trasfondo donde mi familia todavía tiene un mal concepto acerca de la iglesia evangélica y de los pastores principalmente. Okay. Entonces, yo puse atención como por 3 meses. Después de 3 meses, el Señor toca mi corazón, me doy cuenta que necesito al Señor de verdad. Entrego mi vida al Señor, me bautizo como a los 20 días después de haber aceptado al Señor. Recibí unas clases y me bautizo a los 20 días. Después de los 20 días de haberme bautizado, no me ponen a dirigir un grupo de jóvenes, no me ponen a dirigir un culto, sino que 20 días después el pastor me dice, le toca predicar en un culto de jóvenes. Entonces para mí fue como que yo ni siquiera he pasado ni siquiera una vez al altar, nunca he dirigido un culto, nunca he hecho nada. Y cuando subo al altar, o sea, 20 días después de haberme bautizado, subo al altar, mi pastor se sorprende porque él dice, cuando yo prediqué mi primera vez, prediqué 5 minutos y todo lo que dije, lo dije al revés. Y cuando tú pasaste, predicaste 20 minutos y el 90% de lo que dijiste era acuerdo. Y entonces, para mí fue una de las maneras, principalmente, una de las formas de cómo empecé a darme cuenta. ¿Cómo empecé a darme cuenta de eso? Obviamente eso no era al final, no era como que, para eso nací, sino que era una habilidad. Era una habilidad. Y otra de las cosas es que Dios empezaba a poner en mi corazón el deseo de la palabra, el deseo de aprender cada día más, de buscar al Señor cada día más. Era una búsqueda constante. De hecho, cuando yo escuchaba a los predicadores que le digo que yo ya conocía como predicadores, yo los escuchaba hablar de que Pedro aquí, que Juan aquí, que Samuel acá. Entonces yo pensaba que ellos hablaban como en clave, porque yo no entendía. Y entonces eso me llevó también como a la búsqueda de qué hablan estos señores, de qué hablan estos tipos. Y fui a investigar la Biblia y cada vez nacía mucho más el hambre por querer hacer eso. Y creo que viví así mi vida por mucho tiempo, apasionado por leer y leer y leer. No voy a decir que estudiaba, porque leía, realmente solo leía. Y yo me preguntaba, ¿por qué hago esto? ¿Por qué es que estoy haciendo todo esto? Si esto no era mi naturalidad, esto no era mi naturaleza. Para mí era un joven normal. Sí. Entonces empecé a cuestionar eso, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y de tanto cuestionar por qué, creo que el Señor me llevó a la respuesta, que definitivamente para eso es lo que Dios me estaba llamando. Entonces, personalmente yo puedo decir que cómo descubrí mi llamado fue la inquietud que Dios puso en mi corazón, y al ver los resultados, al ver los frutos de lo que Dios estaba haciendo. Pero obviamente yo lo que le diría a los jóvenes, cómo descubren su llamado, no es tanto por lo que está de moda, lo que se puede ver en otros, porque a veces tenemos esa tendencia, ¿no? Ya tendemos a copiar. Sí, a veces yo me he dado cuenta de muchas personas, como por ejemplo los que están ahora detrás de cámaras, detrás de nosotros ahora, algo que les puede apasionar eso, y eso a lo mejor es el llamado que Dios le tiene para ellos. Y cómo predican ellos el evangelio de esa manera, porque gracias a ellos nosotros estamos hablando hoy acá. Si no estuvieran ellos ahí, no existiera esto acá. Entonces, lo estuviera haciendo yo. Es mentira. Bueno, porque también tiene ese don. No, es muy importante, y creo que parte de nuestro llamado también es como reconocer cuando otras personas nos ayudan al llamado, porque he estado escuchando muchos podcasts y algo que se llama el determinismo, algo así, no me acuerdo muy bien, pero todo sucede, digamos, en una secuencia donde todo lo que me pasó en el pasado, valga la redundancia, me sirvió para que yo estuviera aquí sentado platicando con usted, como dice.
Y creo que todas las personas que han influido en nuestra vida también influyen en nuestro llamado. Porque si yo no hubiera conocido a la persona que me influenció en la música, yo no fuera músico, no fuera tecladista, etcétera. Si tal vez usted no hubiera ido a esa iglesia donde le dieron la oportunidad de predicar 20 minutos, media hora, no estuviera, digamos, tal vez en lo que está ahorita, en este proceso donde está ahorita en la iglesia. Y también otra cosa que, perdón si le pregunto mucho y tal vez usted no me pregunta nada, pero es que la edad es la sabiduría. Pero algo que me llamaba mucho la atención era como la diferencia, porque usted decía, pues yo escuchaba predicadores y empezó esa como ansia y esa motivación a empezar a leer y la Biblia y empezar a escuchar, etcétera. Pero ¿cuál sería una diferencia entre un predicador y un pastor? Porque un pastor puede decir, un predicador puede decir, no, pues mi llamado es a ser pastor, pero tal vez en realidad solo su llamado es a predicar, a ser evangelista. Entonces, ¿cómo podría alguien que tal vez nos está viendo o que nos va a ver, cómo podríamos diferenciar entre mi llamado me llamó a ser pastor o me llamó a ser predicador? Porque creo que a veces muchas personas tal vez no distinguen eso. Y he conocido varias personas que tal vez piensan que son llamados a pastor, pero tal vez solo son llamados a predicador. Y viceversa. Hay personas que solo quieren, tal vez solo les han dado la oportunidad de predicar, pero tal vez su llamado va más allá de ser pastor. Entonces, ¿cómo podría usted decirnos cómo diferenciar, ¿no? ¿O va de la mano? Bueno, se puede decir que sí, porque en realidad al final se trata de almas, se trata de vidas, se trata de amor. Pero no necesariamente un evangelista tiene que ser un pastor, sí, o al revés. En mi caso, yo no quería ser pastor. Okay. Yo nunca me propuse voy a ser pastor. Y esto es una de las cosas que quería decir antes de que me hiciera esta pregunta. Que normalmente, bíblicamente, ¿cómo sabemos o cómo recibimos el llamado de Dios? Realmente no es porque nosotros nos ofrecimos. Sí. Porque nadie quería hacer esto. De verdad. Sí. Yo no quería hacer esto. De hecho, muchas veces creo que cuando yo ya estaba dentro del evangelio, predicando el evangelio, yo a veces decía, Señor, pero yo ¿por qué no puedo vivir una vida normal? ¿Yo por qué no puedo ser un joven normal? Yeah. ¿Por qué no puedo ir y hacer esto y hacer lo que hacen los demás? Pero era porque creo que Dios había puesto en el corazón de nosotros. Por ejemplo, cuando Moisés es llamado, Moisés no está buscando la presencia de Dios. Sí. A Moisés lo encuentran, lo sorprenden. Cuando Gedeón es llamado, también lo sorprenden. A David. Y a David, cuando exactamente todos los que básicamente, no quiero generalizar, pero la gran mayoría de personas bíblicos que han sido llamados, como los apóstoles, los discípulos del Señor, sí, estaban unos pescando, recaudando los impuestos. Yeah. El Señor llega y les hace el llamado. Sí. Y normalmente las personas que se ofrecen para esto son las que el Señor le dice, no, tranquilo, tú tienes otra, como por ejemplo las personas que estaban en Gadara, cuando es expulsado el demonio del Gadareno, la gente le dice al Señor, queremos ir contigo, y el Señor le dice, no, regrésense ustedes para sus casas y den testimonio allí. No necesariamente ustedes tienen que ser uno de estos discípulos, pero sí pueden ir y contarle a toda la gente lo que ha pasado. Entonces, solamente estoy como haciendo una pequeña aclaración, ya sí, que me hizo esa pregunta hace un tiempito atrás. Creo que de la manera que Dios nos llama es cuando menos estamos nosotros listos, cuando menos estamos preparados. De hecho, creo que Él nos llama para prepararnos, porque yo creo que el llamado que Dios nos hace a nosotros, lo que le dijo el Señor a Samuel, no mire su parecer. Sí. Yo no miro lo que mira el hombre. Y muchas veces nosotros pensamos, no, pero es que yo tengo pinta de pastor, yo tengo pinta de evangelista, yo hablo fuerte, yeah, sí, yo grito y yo tengo voz de locutor. Yo conozco muchos que tienen voz de locutor pero que no son predicador. Entonces no se puede confundir yo parece que la puedo hacer para esto, porque esto no es como cualquier otra cosa en lo secular. Sí. Esto se trata del evangelio, se trata de Dios, y yo creo que en las cosas de Dios el Señor es el que elige, no nosotros.
Y yo contaba eso de cómo entendí eso, pero obviamente eso fue movido por el Señor. Sí. Fue movido por Él, porque de otra manera yo cuando me hubiera preocupado por eso. Yo no crecí diciendo yo un día voy a ser un predicador. Pastor, sí, predicador, predicador. Y ahora volviendo a la pregunta de cómo saber si soy predicador o soy evangelista. Sí. Ahora, yo empecé predicando como evangelista, por así decirlo, porque ya llegaban invitaciones, me invitaban a predicar aquí, a predicar allá, a llevar un mensaje evangelístico. Y viví así por algunos años. Y le digo, yo no quería ser pastor. De hecho, yo le decía a mi esposa Sharon, por cierto, le mando un saludo. Saludos a la esposa del pastor. Está viendo, seguramente nos está viendo y ya compartió el podcast y ya le dejó un like. Yo le decía, no quiero ser pastor, porque el predicador o el evangelista, normalmente él va, predica y algunos le dan ofrenda. Y a otros entonces, les invitan a comer. Al otro les invitan a comer, pero después de eso, él se va. Él se limpia las manos y se va. Él dejó la palabra. Si la gente quedó edificada, pues bien. Si la gente quedó disgustada, pues qué mal. Pero él se va. El trabajo lo termina de hacer el pastor. Sí. O sea, digamos que llegó un predicador y dijo un disparate y medio. El pastor al siguiente día o el momento después tiene que pasar a decirle, hermanos, esto no fue así. El predicador cometió un error. O X cosa. Sí. Pero ¿qué quiero decir con eso? Es que no todos los que son evangelistas, no todos los que son pastores pueden cambiarse, por así decirlo, ¿no? Okay. Pero ¿qué pasa? Es que con el paso del tiempo se va dando uno cuenta de que de la necesidad que hay en la gente, que no solamente hace falta llevarles una prédica, sino quedarse con ellos para enseñarle. Sí. Y creo que esa es otra etapa donde el Señor empieza a poner, no en todos, sino en algunos, el querer hacer eso, de quedarse, no solamente de llevar y predicar una palabra, porque qué fácil es predicar un fin de semana, y de hecho cuando ya tienes un poquito de fama, por así decirlo, te esperan, te están esperando ansiosamente, y el predicador aquí, el predicador allá, pero cuando ya estás con ellos todos los fines de semana, ya estás con ellos 24/7, por así decirlo, es un poco diferente. O sea, es un proceso más extenso y como más complicado también, porque entiendo eso lo que dice, porque la vez pasada vino un pastor, que por cierto le mandamos saludos ahí hasta el Centro Edificadores del Reino, algo así se llama. Uh-huh. Y él decía algo parecido, que a veces solo vamos a discipular, digamos, cuando dice, vamos a abrir un discipulado. Y a veces solo vamos a aprender o a ver un pizarrón con un montón de números, con un montón de letras, y en verdad no es como un verdadero discipulado, porque un discipulado es cuando yo aprendo de mi maestro y cuando yo por ejemplo Jesús, sus discípulos aprendían de él. Jesús no solo les leía los rollos, o no solo les leía la Biblia, sino que Jesús les daba el ejemplo y también los ayudaba a ir mejorando en su discipulado. Sí. Entonces creo que eso es muy importante dentro de las iglesias, porque a veces los pastores o predicadores, músicos, etcétera, solo vamos y vamos a aparentar enseñar algo, pero en verdad no estamos enseñando nada, porque enseñar es, como si ustedes, pasar un proceso donde yo estoy en una constante de decirle a la persona que está a mi cargo, por así decirlo, ¿no? En el caso de los pastores o en su iglesia, usted les dice o predica algo, pero no solo va a ser como predicación y pues, miren qué hacen, ¿no? Sino que creo que es como una etapa donde va el pastor, tanto aprende con el pastor como las ovejas. Entonces creo que esa etapa de discipular, tal vez muchas personas no lo han tomado del lado correcto, por así decirlo, sino que solo han cubierto cierta parte de ir y un pizarrón, dar hojas y bueno, ya está, hagan su tarea y listo, ¿no? Sino que creo que va desde la mano ese proceso de aprendizaje de ambas partes, porque creo que todos aprenden, porque cuando yo doy clases, o sea, yo aprendo de los errores que cometí en la clase pasada y digo, eso ya no tengo que enseñar así, sino que lo enseño ahora sí, y el alumno igual aprende. Wow. Entonces creo que los pastores y predicadores creo que también tienen como esa etapa, ¿no? Sí, no todos los que predicamos tenemos tal vez esa pasión por
como decía, el evangelista o el predicador va, predica el fin de semana y después se desaparece de esa iglesia. No lo digo de una mala manera, sino eso es lo que es la realidad. Entonces, no todos tienen la carisma o el llamado para dar ese seguimiento a las almas. Porque yo he escuchado predicadores que dejan a la gente lastimada y no regresan para vendarlos. Okay. Sí, entonces es fácil llegar y decirle, arrepiéntete, hijo del diablo, que aquí. Pero, ¿por qué le dijiste hijo del diablo? ¿Por qué lo hiciste? Entonces, el pastor es el encargado de enseñarle. Y a veces nuestras prédicas como pastores a veces son un poco tediosas, un poco aburridas, porque nuestro enfoque es más enseñarle a la gente que emocionarlos. Y no estoy hablando en contra de los predicadores ¿verdad? Porque que yo manipulen con la música. Eso es un tema que, perdón por interrumpirlo, pero es un tema que también le quería hablar y que quisiera ver su punto de vista. Porque va a poner en mal aquí delante de todo el mundo. No es eso, pero esto es la opinión de cada uno y respeto por las personas que piensan diferente, y también vamos a dar bases bíblicas, ¿no? Porque creo que es importante. Un pastor hablaba con el pastor Riga el día que celebramos el cumpleaños del pastor, y también decía respetar los puntos de vista, pero también tener una base, ¿no? Entonces yo quería saber cuál era su punto de vista o qué pensaba, si estaba bien o estaba mal. Yo he notado que algunos predicadores, para no decir pastores, ¿no?, los que predican a veces como usan la música para manipular, porque la música es para manipular el alma, ¿no? Es muy sentimentalista. Entonces a veces como dicen, hoy el mensaje estuvo poderoso, porque hubo un piano de fondo donde tal vez manipuló en ciertas áreas, donde hubo un momento de guerra y el piano empezó, o los instrumentos que estuvieran atrás empezó así, y empezaron a guerrear. Hubo un momento como de tristeza donde el piano hace una melodía donde quiebra el corazón de las personas. Puras menores. Ya, entonces ahí puras tensiones ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos no la pregunta no es esa, sino que ¿cuál es la diferencia entre una prédica que no está manipulando por medio de la música a una prédica que no tiene música, digamos, de fondo, o no está musicalizada? Porque, por ejemplo, no me acuerdo qué profeta era, pero está en la Biblia, así que lean la Biblia para que no les pase igual que a mí, que se me olvida, ¿no? Uh-huh. Que llega el profeta ahí con el rey, y el rey estaba atormentado, ¿no? Uh-huh. Entonces le dijeron, tráiganme a un músico, tráiganme al arpista, uh-huh, para que empezó a comer una palabra, y el arpista ahí con la música pues calmó. Claro. Pero el arpista no iba todo el tiempo con el profeta. Uh-huh. O sea, hubo en tiempos que la música es específica en las prédicas, siento yo, ¿no? Y a veces hay predicadores que usan la música todo el rato para manipular los sentimientos de las personas. Entonces, ¿cómo puedo yo preparar, o cómo puedo decir, cómo puedo tener una prédica buena sin necesidad de una musicalización de fondo, y que las personas digan, esta prédica es todo poderosa y cosas así, lo que escuchamos normalmente, ¿no? Bueno, yo creo que la pregunta aquí sería, ¿bíblicamente es correcto o no es correcto? Uh-huh. Y yo creo que si estamos hablando de lo de Dios, lo del evangelio, la prédica y todo eso, tenemos que primero ir al principio, ir a la Biblia. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿será que los discípulos predicaban con música? ¿O será que predicaban, no sé, como predicamos el día de hoy? Yeah. Yo no creo. Incluso muchos de ellos predicaban en las cárceles, sí, siendo azotados, siendo encarcelados, siendo apedreados o como se diga. Esteban fue muerto a piedras, predicando, sí, el evangelio. Él no tenía una música de fondo. Ahora, ¿es malo eso? En mi punto de vista, yo no necesito un piano. No necesito un piano, no necesito música para poder predicar. Pero tampoco considero de que sea algo diabólico, algo malo. No es diabólico, y tampoco, yo lo considero, pero creo que de cierta manera se engaña o se desvía un poco
el verdadero motivo, ¿no? Porque si mi motivo es como que las personas me digan, oh, tu predica estuvo muy buena, porque la musicalización la hizo buena, entonces en verdad estoy como cumpliendo el propósito de la predica. Y no estoy como que en contra, o sea, Personalmente yo he escuchado unas prédicas con Ajá. música de fondo y todo, malísimas. Ok. Y he escuchado unas prédicas Sin música. y tan calmado el predicador, tan sin decir tanta cosa, que me ha penetrado el corazón, que me salen hasta lágrimas. Ya. Que es que la prédica no tiene que ver con lo que Estuvo de con fondo. lo que voy a decir allá, sino lo que estudié, lo que aprendí. Yeah. Porque, por ejemplo, acá, ustedes cada vez que tienen que hacer algo, se preparan para hacerlo. Sí. Y creo que el predicador me ha tocado que ver a algunos predicadores que están tranquilos, que están serenos, y cuando les toca que predicar simplemente abren la Biblia y se suben y dicen lo que ellos creen conveniente. Y en mi caso, yo estoy desde el lunes pensando qué voy a decir el sábado, y estoy apuntes, notas, y hasta que llega el momento que me siento a revisar mis notas y ver lo que he estado pensando, lo que el Señor ha estado puesto en mi corazón, y empezar a elaborar el mensaje. No espero llegar hasta el altar para que digan, no, hoy se va a mover el Señor. Y desafortunadamente algunos somos así, llegamos allí y entonces necesitamos un piano, necesitamos música, porque no creemos que lo que hemos estudiado o lo que nos preparamos en la semana es suficiente. Entonces creo que necesitamos un apoyo para poder predicar. Ahora, como repito, yo no creo que eso sea el caso de todos. Sí, algunos que por estilo, por música, por moda, por lo que sea, llámale lo que sea. Pero en mi caso yo no lo veo malo, porque, bueno, no lo veo malo, pero tampoco algo que yo usaría. Ya, es como que es como un punto medio donde Sí. ni siquiera, no lo voy a, tal vez no lo critico, pero tampoco lo voy a usar. ¿Ya? Uh-huh. Es como un punto medio. Y sí creo que está muy bien su respuesta. Y es que como no es como una respuesta correcta, o sea, yo no tengo la respuesta correcta. Yo creo que cada quien tiene su verdad. Uh-huh. Y yo estoy de acuerdo con usted de que yo no pienso que sea ese predicador es falso, ¿no? Porque, pues no. Si la palabra, que tal vez, porque tampoco hay que juzgar por lo que yo viví, sino que hay que juzgar por lo que la trayectoria del pastor. ¿No? Si todas sus prédicas tal vez a mí no me llenan, o soy el problema, o es que en verdad no van a llenar a nadie, ¿no? Pero Uh-huh. tal vez esa prédica a mí no me llenó y a otra persona sí. Ahora, aclarando esto, yo no quiero sonar como que, él cree entonces que sus predicas son buenas. Y no, de ninguna manera. Yo a veces me he ido a mi casa y estoy aquí sincerándome con ustedes, me he ido a mi casa decepcionado de mi prédica. Y yo creo que cualquier predicador que me está escuchando entenderá lo que estoy diciendo. Me voy a mi casa y digo, wow, en serio, esta prédica no estuvo a mi, no estuvo a lo que yo esperaba. Okay. Pero irónicamente, cada vez que yo me siento así, no falta alguien que me llama por teléfono y me dice, wow, tu prédica estuvo muy bien. Yo estaba esperando esta palabra y Dios me acaba de hablar con esta palabra. Entonces yo puedo darme cuenta que incluso, y de hecho yo quería, traía por ahí unas notitas, quería compartirle esto, que a veces también los predicadores tenemos esta tendencia de que me voy a preparar demasiado, voy a hacer esto, voy a hacer otro para que sea ¿cómo dicen? Una explosión de gloria ahí, que se mueva el Señor, sí. Y voy a contar un testimonio que me pasó hace unos años atrás, unos 5, no más, tal vez unos 8 años atrás. Okay. Yo vengo de un background muy legalista, muy conservadores. Entonces, como que en el tiempo que yo me convertí, estaba eso de que entre más ayuno, más búsqueda, y eso no está mal, no digo que está bien, sino que el abuso de todo eso, un día me toca que predicar un culto evangelístico, y
yo voy y digo, no, pues yo ya me había metido una vez 7 días en ayuno, en seco, sin agua, sin nada, una semana completa. Y esa vez que salí del ayuno, una hermana me pone a orar por una muchacha y el demonio sale de esa muchacha. Entonces yo dije, wow, los ayunos, sí, claro, los ayunos poderosísimos. Y entonces yo, después de que me dicen que tengo que predicar, bueno, llega el día de predicación, yo me meto a 4 días de ayuno. Me encierro por ahí en un cuartito, sin agua, sin nada. Solo me llevé mis libros, mi Biblia, y me encerré. Y lo que dije es, este culto va a ser poderoso. Dios se va a mover de una manera, pero grande. Sí. Y oraba, y cada vez que oraba le decía al Señor, sorpréndeme, Señor, sorpréndeme, esta vez sorprende. Cuando me toca que subir a predicar, fue la vez que más veces tartamudeé. No dije nada, repetía lo mismo. Me sentía tan mal que quería bajarme de ese lugar rapidito. Al punto de que cuando me tocó que bajarme de ese lugar, bajé del altar y no fui a orar, sino que fui a llorar y a reclamarle a Dios que qué había pasado. ¿Por qué? Si yo me había preparado demasiado. Sí, yo ayuné, yo estudié. Y eso fue un día domingo. El día miércoles fui invitado por alguien más a otra iglesia. Y en esa otra iglesia justamente estaba predicando un pastor y está contando su testimonio. Y su testimonio era exactamente lo mismo que yo había pasado. Y su conclusión, la conclusión de su mensaje fue: yo me puedo preparar mucho, pero si el Señor no sube conmigo al altar, no va a pasar absolutamente nada en ese altar. Entonces yo entendí muchas cosas. Entendí que la prédica va acompañada de preparación, pero también va acompañado de humildad y de sometimiento al Señor. Así que si quieres que tu prédica sea efectiva, número 1, tienes que prepararte, obviamente, pero también tienes que ir confiado de que si el Señor no sube contigo al altar, no va a pasar nada, y todo lo que estudiaste se va a esfumar en el momento que estés allí predicando. Entonces, esa es mi experiencia, las cosas que me han pasado a mí, y lo comparto como por si hay algún predicador que nos esté escuchando. Y que está haciendo 7 días de ayuno y oración. No, pues con que lo haga con las intenciones correctas. No digo que esté malo, pero creo que el ayuno, eso lo hablábamos la vez pasada con Alex, que a veces ¿por qué ayunamos? Uh-huh. Porque ayuno porque quiero algo, o ayuno porque amo a Dios. Y eso también es una el amor creo que es como muy peligroso. No porque no en malos sentidos, sino que a veces no entendemos la palabra amor. No entendemos qué es amar. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Pero yo le decía a Alex, ¿por qué ayunamos? O sea, es porque yo quiero ayunar para que Dios me dé una casa, para que Dios me dé una prédica. Pero en realidad, ¿cómo podría usted definir el ayuno? O sea, ¿para qué ayuna usted, o para qué las personas deberían ayunar? Porque hay personas que dicen, no, yo no necesito ayunar, y hay otras personas que dicen, no, yo voy a ayunar para que Dios me dé un carro, Dios me dé algo. Entonces, ¿cuál sería el punto medio, o cuál cree usted que sería como el ayuno, no correcto, sino que el ayuno, o el motivo de un ayuno? Uh-huh. Yo creo que el ayunar lo hemos convertido como, incluso las oraciones se ha convertido hasta el día de hoy, es una cosa de pedir y pedir y pedir. Yeah. Cuando definitivamente no debería ser así. Sí. El ayuno, de hecho creo que Isaías nos habla del profeta Isaías, el libro de Isaías nos da mucha referencia acerca de qué es el ayuno. Cuando ayunen, dice el Señor, los judíos tenían la costumbre de ayunar, y su costumbre era demostrarle a la gente que estaba ayunando. Se quitaban sus ropas finas, sus ropas reales, los tiraban, se los rompían, se ponían cenizas sobre su cabeza. Total que parecían pordioseros. Entonces querían demostrarle a la gente primeramente que estaban ayunando. Y después sus ayunos eran solamente para pedir, para pedir y para pedir. Y entonces el Señor, en vez de decirles que pidan, les hace un llamado para que no pidan, sino que hagan. Sí. Entonces yo creo que nosotros hoy en día también hemos tornado ese ayuno como para solo pedir, pedir y pedir. Y yo creo que lo estamos haciendo hasta cierto punto con el énfasis incorrecto.
porque porque en realidad no podemos cambiar lo que es la voluntad de Dios, pero sí podemos humillarnos ante la voluntad de Dios. Yo creo que cuando nosotros ayunamos, lo que le decimos al Señor es: estoy dependiendo completamente de ti. Haz lo que quieras conmigo. Tiene que ver con su voluntad. Porque ¿qué pasa? Si yo ayuno 5 días, 10 días, y al final el Señor no lo cumple. Ya voy a pensar que no Que se Dios vio no, voy a pensar que Dios es injusto, porque yo ayuné, yo oré, y el Señor no lo hizo. vio, o no lo hizo ya. Y esto lo compartía y lo hablaba con una muchacha hace un par de tiempo atrás, que ella incluso estaba perdiendo su fe en Dios, estaba dudando incluso la existencia de Dios, porque todo el mundo hoy está en esa tendencia de que ora, decláralo, decrétalo, confíalo, exprésalo, y así va a ser tu milagro, todo va a estar bien, Dios lo va a hacer. Y hemos llenado tanto a la gente de eso, que cuando no sucede la gente se decepciona. Sí. Entonces creo que necesitamos enseñarle a la gente a no confiar en el milagro, sino a confiar en el Señor. Y eso, cuando uno confía en el Señor, no importa aunque no suceda el milagro. Sí. Y entonces, en otras palabras, aprender a confiar en Dios por encima de cualquier cosa, pase o no pase el milagro. O sea, eso es depender completamente nuestra vida. Yo creo que si nos metemos en ayuno, pero el ayuno diciendo al Señor: estoy aquí confiando completamente en ti, no tengo fuerzas, no he comido, no he bebido, estoy acá, pero estoy aquí no para torcerte el brazo para que cambies tu voluntad, sino estoy aquí para humillarte y para que me enseñes cuál es tu voluntad. Sí. Y yo creo que esa es la manera como Dios va a actuar y cómo uno va a ver las cosas que no ha visto hasta ese entonces. Porque realmente cuando uno está así, está en ayuno, normalmente está porque está pidiendo algo. Sí, es cierto. Igual la oración, porque yo he conocido personas que están al frente de una obra, de algún proyecto, y a veces tal vez lo que a veces, como dice usted, nos hace dudar de la fe en Dios, de la existencia de Dios, es porque tal vez no pasa lo que están pidiendo. Porque me ha tocado escuchar que a veces dicen: Señor, trae gente a la iglesia, o Señor, yo sé que tú vas a traer, y empiezan a decirle como a Dios, orar por la silla, a ungirlas. Ajá, y es como que no, ¿cómo las voy a llenar y qué estoy haciendo yo para llenarlas? Exacto. Porque Dios es como yo le comenté a mi papá: yo no le puedo decir a Dios, tráeme una hamburguesa. Si yo no voy a trabajar y no me gano el dinero, o sea, Dios no me la va a traer. Tal vez sí me la va a traer, pero es como, tengo que luchar por ello. Entonces, a veces esas oraciones de Dios trae, o Dios dame, o Dios provee, creo que están bien, pero tengo que cumplir yo también mi parte de accionar, de no solo pedir, sino que yo también tengo que actuar y luchar por ello. Entonces creo que es ese balance de sí pedir, pero también como de qué estoy haciendo para que esa oración se lleve a cabo, para que Dios no haga todo. Yo lo puedo hacer, pero entonces ¿dónde va a quedar nuestra responsabilidad como hijos, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente es cuando yo quería salir a jugar. Mi mamá siempre me decía: sí te doy permiso, pero tienes que dejar limpia la casa. Y entonces es como que yo quiero algo, pero yo también tengo que luchar por ello. Y ahí entramos. Se puede entrar como varios temas ya de filosofía, de que por qué lucha y cosas así, ¿no? Pero claro. Ya. El Señor les enseñó a orar a sus discípulos. Sí. Y la conclusión del Señor fue, incluso cuando Él estaba... Él les enseñó a orar, y cómo era su oración es: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero al final dice que no se haga tu voluntad. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. O sea, que lo que se hace en el cielo se haga acá. O sea, tu voluntad que se hace allá, se haga aquí también. Y el Señor Jesús nos modela esto cuando está en el huerto de Getsemaní, cuando Él está sudando sangre y sudor y está sufriendo, su alma está en dolor. Él ora al Señor y le dice: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero después Él dice: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y yo creo que nuestras oraciones deben de ser así. El Señor no deja de orar.
Él siempre ora, pero siempre ora apelando por la voluntad de Dios. Entonces yo creo que el modelo perfecto para nosotros es Cristo. Y entonces nosotros, ¿para qué oramos? Oramos para eso, porque a veces estamos pidiendo por algo que ya sucedió, pero nosotros todavía no hemos visto. Sí. Entonces orar por la voluntad de Dios es como decirle al Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver lo que tú estás viendo y yo no estoy viendo. Entonces creo que lo que decía de que a veces oramos porque Dios envía almas, porque acá y no hacemos nada. Yo creo que la Biblia dice que cada día el Señor iba añadiendo a la iglesia a los que iban a ser salvos. Sí. Y yo creo que Dios ya tiene personas a quien va a enviar allí, solo que nosotros no sabemos todavía, no hemos visto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es unirnos a la voluntad de Dios y ver lo que el Señor ya vio. Sí. Si nosotros empezamos a orar, como Elías oró por su siervo, o Eliseo oró por su siervo que tenía, que él estaba con miedo porque creía que iban a matarlos, todo el ejército que les había cercado. Y Eliseo ora y dice, Señor, oro para que le abras los ojos, para que se dé cuenta de lo que él todavía no ha podido ver. Y cuando Elías ora por eso, los ojos de su siervo se abren y el siervo ve que alrededor de ellos habían miles de ángeles protegiéndoles. Sí. Entonces, cuando nosotros oramos, principalmente tiene que ser nuestras oraciones por la voluntad de Dios, para que el Señor nos ayude a ver lo que todavía nuestros ojos carnales no han podido ver. Visto. Exacto. Y sí, estoy de acuerdo con usted que tal vez, no que tal vez, sino que Dios ya tiene personas, tal vez ya predestinadas, por así decirlo, uh-huh, que van a ir a tal iglesia. Pero también me he topado he escuchado también, mis oídos escuchan uh-huh, mucho, ¿no? Claro. El internet nos informa también. El internet nos informa. No, y lo he vivido, o sea, porque, te lo digo, lo he vivido y lo he escuchado así como ya, con esos propios oídos, literal, en vivo, ¿no? Que a veces las personas piden por las mismas personas, por ejemplo. Yo estoy orando, yo sé que alguna persona ya se fue de mi iglesia. Uh-huh. Y yo quiero que esa persona regrese y le pido a Dios, Señor, trae a estas personas que vuelvan otra vez. Entonces creo que ahí es como la diferencia entre un pastor o alguien que está pidiendo. Creo que tenemos que tener ese punto de decir, yo no puedo seguir pidiendo por la misma oveja que ya se fue hace un año y yo quiero que venga otra vez, sino que yo tengo que pedir por las ovejas, porque es el ejemplo del hijo pródigo y de una oveja, ¿no? Que el pastor fue a buscar la oveja que se perdió. Yeah. Pero si vemos el ejemplo del hijo pródigo, el hijo regresó a la casa. Entonces, cuando es la voluntad de Dios, pienso yo, que no es como que yo andar pidiendo, Señor, tráelo de vuelta. Yo sé que tú lo vas a traer. O yo lo estoy como de cierta manera buscando. Sino que creo que ahí es como depende del hijo, ¿no? Si el hijo quiere regresar, entonces regresa. Pero yo creo que mi responsabilidad como cristiano, tengo que ir a buscar las nuevas almas. Porque no me va a servir a mí, digamos, en la personal. Yo sé que sirve, ¿no? Todo para el reino de Dios y la salvación de las personas. Pero es como, no quiero predicarle a los cristianos. Ya. Yeah. Entonces, yo no le quiero predicar, yo no le quiero decir a usted, Cristo lo ama, porque usted ya sabe que Cristo lo ama. Yo sé que lo necesitamos decir, siempre lo necesitamos, ¿no? Pero yo no puedo decirle, o tal vez no me voy a sentir como en mi total responsabilidad de decirle, Cristo lo ama y Dios tiene un plan para usted, si usted ya sabe que Dios tiene un plan para usted. Sino que mi responsabilidad es ir con las personas que tal vez no saben que Dios tiene un plan para ellos y no ir directamente, no, arrepiéntete porque Dios tiene un plan para ti, si no, no se va a cumplir. No, sino que ir con amor y con la cautela necesaria, ¿no? Cuando hablamos de que se fue de la iglesia local, se fue de la iglesia de Cristo en general. Se fue, digamos, porque en la mayoría de casos se van de las iglesias y se van de la iglesia de Cristo también, ¿no? Se van para el mundo. Se van a echar su vuelta ahí, ¿no? Entonces, a esas personas son las que me refiero, porque cuando una persona se va a otra iglesia, creo que ahí sí no hay problema, porque es como, ahí entra el egoísmo, de que yo no quiero que la persona que vaya a crecer a otra iglesia, sino que hasta cierto punto quiero el crecimiento de mi casa. ¿Me entiendes? Entonces creo que ahí es donde entra el egoísmo. Sí, claro. No, yo creo que no estaría de más orar por ellos, pero también sería bueno accionar, sería bueno
Bueno, depende por qué razón se fue. Porque hay personas que definitivamente se fueron porque pues decidieron voluntariamente abandonar el evangelio y decidieron regresar al mundo y no quieren saber más del mundo, se fueron por incredulidad, porque dudaron de la existencia de Dios, etcétera, etcétera. Pero hay personas que se fue porque se fue lastimada. Sí. Lamentablemente, toca que decir eso, pero eso es una verdad. Se fue lastimada, se fue herida, se fue. Entonces, nos toca a nosotros tal vez no necesariamente traerla de vuelta a nuestra iglesia, pero sí traerla de vuelta a Cristo. Yeah. Traerla de vuelta. Que te ves muchas personas, exacto. Y yo creo que normalmente se ora dentro de las iglesias para que venga de vuelta, pero a nuestra iglesia. Sí. Pero no se ora para que vengan a Cristo. Entonces yo creo que como cristianos, y ni siquiera como líder, sino como cristianos, deberíamos hacer eso, porque la Biblia dice que aquel que se considera espiritual, dice, vosotros que sois espirituales, cuando alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que ustedes también pueden fallar en algún momento. Entonces yo creo que como cristianos tenemos que preguntarnos, ¿por qué se fue? ¿Se fue porque falló? Porque a veces personas se van de la iglesia porque pecaron. Pecaron y no nos enteramos, y ellos se sintieron, se autoevaluaron, se autosintieron mal y dijeron, no soy digno de acá, así que me voy. Y nosotros no los buscamos para ver qué pasó, qué fue por qué te fuiste. Y otra vez repito, no necesariamente traer a mi iglesia, a Ciudad Luz, han llegado mucha gente que han sido bendecidas, restauradas, y no son de esa iglesia, se han ido por otra iglesia. Yo como pastor me siento bastante satisfecho porque sé que hicimos lo que Dios quiso que hiciéramos. Se fueron para otra iglesia, hoy están en otra iglesia, sirviendo en otra iglesia. Qué bien, pero están dentro de la iglesia. Otro sería, no, que yo lo quiero acá, que se quede acá. Si fue restaurado acá, pues acá que se quede. Sí. Pero no, lo importante es que las almas se salven, que las vidas sean restauradas y que vayan a servir a otro lugar. Uh-huh. Yo creo que como cristianos, no solo orar, sino que buscar tal vez a las personas que se han ido y preguntar por qué. Porque digo, si se fueron de otra manera, incluso la Biblia también habla de personas que la Biblia dice que es necesario que se vayan, que se salgan. Porque en vez de estar edificando la iglesia, son personas que nunca crecieron, nunca quieren aprender, nunca le interesa nada más que dañar el cuerpo de Cristo. Y entonces por esas almas, pues yo creo que, pues no creo que se seguiría uno insistiendo. Porque uno quisiera que se salve todo el mundo. Sí. Pero hay personas que definitivamente no quieren, no. ¿Y cómo podríamos? ¿Cree que usted no sé, pero cree usted que la razón por la que esas almas tal vez no están edificando la casa donde están o su vida es porque es por el lugar donde están o es porque en verdad no quieren? Porque a veces no se les da la oportunidad o tal vez no es porque se sientan bien sirviendo en esa casa. Pero no sé cuál cree usted que sería el motivo de que esas personas que tal vez están solo en la banca y tal vez uno les dice, no, ¿en qué departamento quieres estar? ¿Quieren estar en alabanza, en medios? Y tal vez no quieren nada, pero ¿es por el lugar? ¿O cree que meramente es por el simple hecho de que no quieren nada con Dios o solo quieren ir a escuchar una prédica más o un domingo más? Bueno, yo no me refería exactamente a los que están sentados en la banca todo el tiempo. No, pero es como un ejemplo. Ya, sí, entiendo. Pero, por ejemplo, en el libro de Corintios, Corintios era una iglesia llena de dones. Buenísimo. Llenas de Prediqué una vez de eso. Sí, llenos de todo. Tenían... Es la iglesia perfecta. Menciona un don y Corintios lo tenía. Sí. El doble, sobraba de eso. Gente que hablaba lenguas angelicales, gente que le decía, tenían tanta fe. Pero surgía que, la iglesia de Corintios era la iglesia deseable para ese entonces. O sea, no tenía nada que digamos, me voy de esta iglesia porque no hay dones, porque no hay manifestación del Espíritu. Pero sorprendentemente dentro de Corintios había un hombre que la Biblia le dice,
incluso a Corintio, a este hombre yo ya lo he juzgado. Dice Pablo, estando en la cárcel yo ya he juzgado. Y lo bueno es que se vaya. ¿Por qué? Porque él estaba cometiendo un pecado fatal. Y lo peor era que él no se quería arrepentir. Él quería vivir así y quería seguir dañando a los demás. Él estaba viviendo con la esposa de su padre, estaba cometiendo un sacrilegio completamente, o sea, algo terrible que se estaba viviendo ahí adentro de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo tiene que decir, ¿saben qué? Sáquenlo. Y ahora, yo no estoy diciendo de los hermanitos, hermanitas que están sentadas en la banca, que pero también podría estar dentro de este círculo que tanto las personas que están sirviendo, digamos, son súper dotadas con alguna habilidad, con algún don, que tal vez no están haciendo bendición dentro de la iglesia, ¿no? Porque están haciendo tal vez cosas que no están bien delante de Dios. Está bien, digamos, en ese punto de, como decía Pablo, no sáquenlo. Pero ¿qué hay de las personas que no están activas? Ese sería como otro punto de vista de qué puedo hacer yo para que esas personas se activen. Tal vez será que es el modelo que estoy trabajando, o tal vez será que ellos no están para estar en ese lugar. ¿Cómo podría yo, o las personas que nos están viendo, tal vez nos está viendo un pastor que está iniciando, ¿no? ¿Cómo podría como diferenciar o cómo podría ayudar a esas personas que tal vez no están activas? ¿Cuál sería como un método que usted podría utilizar? Bueno, por ejemplo, hoy tenemos la dicha de que tenemos miles de iglesias aquí en Houston. Un montón de iglesias. Sí. Menciona el color, el sabor, lo que quiera, de todos los orígenes, de todos lugares. Sí. Entonces, digamos, si un mexicano no se siente identificado porque esta iglesia es una iglesia donde hay mayoría hondureños, donde hay mayoría de otros países, sí. O no necesariamente el país, sino que no le edifica, el pastor no da la talla, los hermanos no, etcétera, etcétera. Yo creo que él está con toda libertad de ir y buscar una iglesia donde él, porque me ha pasado, o he visto, no quiero decir me ha pasado, he visto. Vio en otra iglesia. Sí, en otra iglesia. Que no es aquí. Sí, que a veces te toca que escuchar unas prédicas que se supone que es la del pastor y dices, no da, o sea, no me está edificando, me está dando leche cuando yo debería comer carne. Sí. Entonces yo creo que lo bueno sería ir a buscar donde hay carne. Tenemos esa dicha el día de hoy. Ahora, ojo con eso, porque no vamos a ir a meter a parar de sufrir tampoco, porque vamos a estar mal. Entonces, yo creo que tenemos esa dicha. Por ejemplo, si en Ciudad Luz, ¿no? Yo he escuchado un montón de comentarios acerca de Ciudad Luz y no quiero decir qué es lo que han dicho, pero... No quiero decir nombres. Sí, no, ni siquiera quiero decir lo que han dicho. Pero ya ustedes podrán imaginarse. Ahora, sí. Mi respuesta es, si no es la iglesia que buscas, busque otra. No hay ningún problema. O sea, mi iglesia no se tiene que parecer a la tuya. O no necesariamente tienes que buscar en mi iglesia lo que viste en otra iglesia, porque pues, yo no tengo la predicación que tiene otro pastor. Tal vez yo le estoy dando leche a bebecitos todavía y llega alguien que con un doctorado, sí, que tiene un doctorado bíblico, sí, entonces va a escuchar mi predica y va a decir, no, no me edifica para nada. Está con toda libertad de ir a buscar otra iglesia. Ahora, pero si mi iglesia está edificando a los bebecitos que le estoy dando leche, pues bien, nosotros estamos haciendo lo que está a nuestro alcance hacer. No podemos hacer mucho más de lo que no podemos hacer, no podemos ponernos una carga mucho más grande de la que podemos llevar. Entonces, a lo mejor en un futuro, un 5 o 10 años, podamos darle carne a las personas que ya comen carne. ¿Sí? Pero mi consejo que le daría a las personas, miembros de esa iglesia, es que no que causen división, no estoy diciendo eso. Sí. Pero están con libertad porque al final no se van a ir de la iglesia de Cristo, sino se van a ir de la iglesia local. Sí. Y yo creo que ese miedo de que qué van a decir, que me voy a ir y que me voy... Pero váyase bien, o sea, dígale a su pastor, ¿sabe qué? No me siento ya más bien aquí, estas son las razones, me voy.
Y creo que el pastor sí es una persona... Pero creo que ahí también es como mucho el pastor, porque yo conozco pastores que no, o lo toman muy mal. Porque entonces, a veces las personas no eso se es van. lo que iba yo, eso es lo que iba. A decir que yo creo que el pastor, si tiene la madurez suficiente, va a decir, ¿sabes qué? De verdad, o sea, no doy la talla. O sea, no estoy dándole de comer a este adulto, yo le estoy dando de comer a pequeñitos. Okay. Entonces yo creo que tiene que ver con la madurez también del pastor. No puedo retenerlo. Yo cuánto quisiera tener a medio mundo allí, pero no se puede. Tengo que entender cuál es la capacidad que Dios ha puesto en mí. Y yo no puedo hacer mucho más que lo que Dios me ha dado. Porque yo tengo amigos pastores que me han dicho de frente, tu iglesia no se parece a la mía. Eso no es iglesia. Esto no lo estás haciendo bien. Pero Dios ha puesto una visión que, como dijo un predicador la otra vez, es loco hasta que sucede, hasta que empiece a pasar las cosas, a ver los frutos. Y yo he estado viendo los frutos. Y yo digo, wow, en serio. Entonces, porque al principio tenía mis dudas, incluso cuando abrimos Ciudad Luz, ¿será que lo estamos haciendo bien? Pero después de que empezamos a ver los frutos, yo dije, no, pues esto es, así es. Entonces, mi iglesia no se va a parecer a la iglesia, la mega iglesia así, la mega iglesia como la otra, no se va a parecer. Pero vamos a hacer algo, vamos a hacer lo que Dios nos ha enviado. Entonces, yo creo que el pastor también tiene que entender que esa madurez, sí, esa madurez de entender de que si su iglesia, si la gente se va, pues bendecirlo, que se vaya. Sí. Pero a veces tenemos eso de que queremos esa iglesia, queremos ese número aquí, o porque es un alma que aporta, porque es un alma que bendice la obra, y entonces tenemos ese miedo que se vaya, ¿no? Sí. Pero pues mientras no se vaya del cuerpo de Cristo, yo creo que estamos bien. Estamos bien, sí. No, pues muchas gracias, Pastor Isaías, por estar aquí. Creo que aprendí yo y creo que las personas que nos están viendo también aprendimos bastante y aclaramos ciertas dudas, tal vez, o ciertos pensamientos, despejamos ciertos pensamientos que teníamos. Le agradezco bastante el tiempo que se tomó por estar aquí. Si quieren, si no tienen alguna iglesia y quieren ir a tener la experiencia, si a ustedes les parece que esa puede ser su casa, pueden ir a la iglesia del Pastor Isaías. Ahí la podemos ver en su playera. Así que pon la playera ahí del Pastor ahí. Ciudad Luz. Nos puede dar la dirección de dónde se encuentra ahora. Aquí. 12315 Bel Air Boulevard, okay. Houston, Texas 77082. Ok, entonces ahí tienen la dirección. Los servicios son los sábados y creo que tienen los miércoles también. Los jueves de oración. Y los sábados es el servicio general. También los pueden seguir en Facebook. Y ya saben, cualquier duda ahí que quieran tener, llamen al pastor ahí. Vienen eventos bastante ¿Nos puede dar algún adelanto? 16 de octubre tenemos una noche íntima con el Señor. Le hemos llamado así una noche íntima con el Señor, donde habrá música, adoración, y donde muchas personas van a entrar en intimidad con el Señor, y va a estar buenísimo. Hace creo que un mes atrás tuvimos una noche Worship Night, y estuvo buenísimo, y esta vez no va a ser la excepción. Va a ser una experiencia diferente. Gente va a ser definitivamente, como dice el tema, va a entrar en intimidad con Dios, tendrá una experiencia con Dios. Y esto es en octubre. En noviembre tendremos también, el 12 de noviembre tendremos una celebración juvenil, y estaremos con todos los jóvenes, los chavos que han sido parte de Ciudad Luz, y los que van a llegar. Tendremos una noche de celebración masiva. Después que es el 14, creo 14 de diciembre, tendremos un concierto navideño. Concierto navideño, y agradecimiento por las personas que han estado con nosotros. Se le va a reconocer su trabajo, y vamos a estar con el espíritu navideño. Con tamales, café, tamales, ponche, de todo va a haber allí. Entonces ya saben, las actividades de Ciudad Luz. Cualquier cosa, escriban al pastor o comuníquense por medio de la página de Facebook de la iglesia. Y espero que este podcast haya sido de su agrado. Recuerden compartir y dejarnos su comentario. Los que nos van a ver en YouTube,
También coméntenos qué les pareció. Y nada, espero que tengan una feliz noche. ¿Pastor, algo que decir? Si tienen quejas, háganlo a este podcast, no a mi persona. Ya, todo. Me hago responsable por todo lo que dijo el pastor y lo que dije yo. Entonces, espero que se le haya pasado bien. Claro. Y nos despedimos de todas las personas. Bendiciones. Buenas noches.